Hola a todos, hoy vamos a ver cómo trabajar con el periférico Timer 2, 4 y 6 de los microcontroladores PIC de 8 bits. Deciros que esta familia de microcontroladores normalmente tiene varios periféricos y también tiene varios periféricos relacionados con los timers, los temporizadores. Por ejemplo, tiene el timer 0, el timer 1. En este caso, nosotros vamos a enfocar el timer 2, 4 y 6. Ya hicimos un vídeo donde vimos cómo configurar el timer 0, ya fuese por interrupción, que se desbordaba por interrupción, o fuese que se desbordaba directamente de manera de código, simplemente por el flag o por la bandera que indicaba dónde se desbordaba. Esos vídeos, por si estáis interesados y no los habéis visto, pues aparecerá por pantalla para que le echéis un vistazo. Este vídeo en sí, concreto, nos vamos a enfocar con el otro periférico que será el timer 2, 4 y 6, ¿vale? Digo 2, 4 y 6 porque todos estos timers, el 2, 4 y 6, pues pertenecen, digamos, o tienen la misma morfología. Dicho esto, lo que vamos a hacer es, como tenemos tres timers, que serán el 2, 4 y 6, pues lo configuraremos algunos para que se desborden generando una interrupción y otros para que se desborden sin ninguna interrupción. De esa manera, pues cubriremos todos los casos de usuario. Y si nos vamos al apartado de la hoja de características de los microcontroladores de 8 bits de la familia PIC, pues veremos de que el timer 2, 4 y 6, el diagrama de bloque, pues bastante sencillito. Lo que tiene es simplemente, le tenemos que asociar un reloj de nuestro sistema y ese reloj pues, pasará por un prescaler. Es decir, lo que hará es que multiplicará ese reloj por un valor determinado que es el que nos ofrezca el periférico en sí. Después tendremos que cargar usando el PR para que después haga la cuenta usando un comparador. Y para que realmente, digamos, se desborde o crea una interrupción o simplemente ejecute la opción del flag o de la bandera, pues tiene que pasar por un postcaler. Entonces el propósito del vídeo de hoy es configurar los periféricos, en este caso el periférico timer 2, 4 y 6, para que algunos se desborden, digamos, se desborden generando una interrupción y otros se desborden sin generar ningún tipo de interrupción. Y lo asociaremos con LED externos. Por tanto, veremos parpadear LED externos a diferentes tipos de periodos o frecuencias. Y como vamos a trabajar con temporizadores o con timers, o en el periférico de timers necesitaremos configurar una fuente de reloj. También ya veis que estoy usando el proyecto plantilla y ya tengo, para ahorrar tiempo, tengo configurado los periféricos, el periférico GPIO que configura los pines de entrada y salida, ¿vale? Eso ya lo hicimos en un vídeo anterior, que por si tenéis interés en ver cómo se configuraba el periférico GPIO, pues aparecerá por pantalla. Yo simplemente para ahorrarme ese paso, para ahora simplemente acelerar el vídeo para que no sea tan largo, pues ya lo tengo configurado. Entonces lo siguiente que vamos a configurar será la fuente de reloj. Vamos a crear una función que se llama conf CLK, que será para reloj. Esta función no devuelve ningún valor ni tampoco admite ningún valor. Ahora, dicho esto, esta función de reloj, si nos vamos al apartado de la hoja de características, donde nos muestra que los tipos de osciladores que tenemos o tipos de fuente de reloj que podemos usar, en este caso vamos a utilizar el oscilador interno de 500 kHz y lo haremos pasar o al final lo que haremos simplemente es reducir esos 500 kHz a 125 kHz. Por lo tanto, vamos a utilizar la fuente de reloj, que será, o que viene definida por la media fuente de reloj. Tenemos una fuente de reloj en alta frecuencia, que será la HF, una fuente de reloj de media frecuencia, que será la MF, y una frecuencia de reloj de baja frecuencia, que será la LF. En nuestro caso vamos a utilizar la MF. Y ya que hemos puesto aquí esta función que vamos a configurar el reloj, en el archivo de cabecera, en functions, la vamos a declarar. Vamos a poner aquí void, vamos a ponerlo y no admite ningún tipo de valor, ¿vale? Sí, ni admite ni devuelve ningún tipo de valor, como podemos ver aquí. Ya que la tenemos aquí el prototipo de función, le damos a guardar y ahora vamos directamente a definirla. Entonces nos vamos al archivo de fuente y aquí vamos a definir nuestra fuente de reloj. Void, perfecto.
Y ahora vamos a configurarla. Hemos dicho anteriormente de que lo que vamos a utilizar es la fuente de reloj media, la MF, el oscilador interno, pero el MF, y lo vamos a, digamos, a configurar a 125 kHz. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes que nada, es desactivar el PLL, aunque da igual, pero bueno, que digamos que ya viene desactivado de manera por defecto, pero yo os recomiendo de que cuando estáis programando microcontroladores siempre hagáis todos los pasos, aunque sea por defecto. De esa manera os aseguráis de que vuestro sistema, vuestro proyecto, va a funcionar de la manera que vosotros esperáis, ¿vale? Entonces aquí voy a poner primero que el 4 por el PLL lo vamos a desactivar. Is disable. Y para ello pues tenemos el registro OSCON, lo he escrito mal, un momento, serían 2C, perfecto, y sería ahora el bit, ahora sí, ¿vale? Y el PLL, pues en este caso viene definido por el bit de registro OSCON en el SPLL enable, ¿vale? Este de aquí, y le vamos a decir de que esté a 0. Lo segundo que vamos a hacer es seleccionar la frecuencia de reloj del MF, ¿vale? Para ello, lo ponemos aquí, Internal Oscillator Frequency. Y en este caso nosotros vamos a seleccionar a 125 kHz. 125 kHz porque después vamos a configurar los temporizadores, los timers, el 2, 4 y 6, y lo vamos a alimentar con esta fuente de reloj de 125 kHz. Y digamos, bueno, vamos a trabajar con 125 kHz porque queremos una frecuencia lo suficientemente baja para generar retardos, pues más o menos en el rango del segundo. Así lo que haremos parpadear pues, varios LED utilizando como fuente de entrada esta de aquí, ¿vale? Esta frecuencia, el 125 kHz. Bien, dicho esto, seguimos utilizando el registro, el OSCON, para configurarlo. Y en este caso, dentro del registro del OSCON, que será el Oscillator Control Register, tenemos el bit o los bits IRCF. Y con estos bits podemos configurar la frecuencia interna del reloj. En este caso, si queremos 125 kHz, pues si vamos a bajar características del microcontrolador, podemos ver de que la instrucción a poner será esta, ¿vale? El 0101 de los registros o del bit y de los bits IRCF del registro OSCON, y de esta manera configuramos el reloj interno, el MF, a 125 kHz. Bien, dicho esto, ahora tenemos que decirle a nuestro sistema de que vamos a utilizar el oscilador interno. Internal Oscillator. Y para ello, lo vamos a poner aquí. Y para ello, pues tenemos el bit SCS de registro OSCON. OSCON bit, ya tenemos el SCS para definir o decirle, configurar nuestro sistema de que vamos a utilizar esta fuente de reloj interna a 125 kHz, ¿vale? Entonces, para ello, pues tenemos esta instrucción. Le damos este valor. Bien, y una vez que lo pongamos, ya lo tendríamos configurado, y lo que vamos a decir simplemente vamos a esperar a que esa fuente de reloj sea estable. Entonces ponemos aquí una instrucción while, y lo que vamos a hacer simplemente en el registro de los que depende o que está asociado al oscilador, en el stat, vamos a esperar a que esta fuente de MF del oscilador pues sea estable. Entonces, OC, en este caso sería OST stat, y dentro de este registro nos interesa, pues en este caso, el M, el que tenemos aquí, el MF. Sería el oscilador, digamos, de media frecuencia. Y mientras esté a 0, pues que nos quedamos aquí, ¿vale? Y aquí esperamos, vamos a poner aquí, wait until, espera hasta que el oscilador interno de media frecuencia, el MF, ¿vale?, esté listo, o sea, estable. Cosa que tenéis que tener en cuenta, yo estoy utilizando un programa, digamos,
general, ¿vale? Simplemente de ejemplito, pero esto es una instrucción que bloquea vuestro código. Si por cualquier cosa este oscilador pues no es estable, siempre vuestro código se va a quedar atascado aquí. Entonces siempre, si vosotros utilizáis vuestro programa, digamos, para comercial, para productos comerciales, siempre es necesario agregar aquí un contador para que vuestro programa no se bloquee o se quede atascado en una línea de código, un apartado de vuestro código, ¿vale? Para que lo sepáis. Bien, dicho esto, ya hemos configurado el reloj interno, el MF, a 125 kHz y lo hemos activado de esta manera. Le hemos dicho a nuestro microcontrolador, nuestro sistema de fuente de reloj, que lo vamos a utilizar el reloj interno a 125 kHz. Dicho esto, guardamos y ya hemos terminado de configurar nuestra fuente de reloj, que se lo vamos a asociar ahora en este caso, al periférico del timer 2, 4 y 6. Y aunque sea el mismo periférico, nosotros vamos a configurar o tratar como si fuera periférico distinto. Entonces nos vamos al main, nuestro programa principal, y el primer, digamos, temporizador o timer que vamos a configurar será el timer 2. Vamos a config y ponemos timer 2. Y nuevamente esta función ni va a aceptar ni va a devolver ningún tipo de valores. Y ya que estamos, como vamos a utilizar todos los timers procedentes o que nos ofrece este tipo de periférico, pues vamos a poner también aquí timer 2, configuramos el timer 2, el 4 y finalmente el 6. ¿Vale? Digo que lo vamos a hacer con funciones diferentes, lo vamos a tratar como si fueran funciones diferentes por si, bueno, en vuestro programa vosotros queréis utilizar cualquiera de estos tipos de timers del periférico. ¿Vale? Dicho esto, le damos a guardar y ahora nos volvemos al archivo de cabecera de functions donde yo voy a copiarlo para que sea más fácil y pego y hacemos el prototipo de la función. Será uno el timer 2. Nuevamente ni devuelve ni acepta ningún tipo de valor. Vosotros lo podéis hacer de otra manera, pero bueno, para que sea más fácil o más rápido, lo hacemos de esta manera. Timer 4 y el timer 6. Normalmente este tipo de funciones es bueno que devuelvan un valor para saber que se ha configurado de manera correcta. Por ejemplo, en el del reloj ya hemos visto de que tenemos o esperamos dentro de esa función, esperamos a que el reloj sea estable. Entonces, si agregamos el temporizador y el reloj no es estable y el temporizador, digamos, se desborda, devolvería que hay un error a la hora de inicializar el reloj interno, ¿vale? Pero nosotros damos por sentado de que no va a haber ningún tipo de error, por lo tanto, por eso esas funciones ni devuelven ni aceptan ningún tipo de valor. Simplemente para hacernos la vida más fácil, que el vídeo no sea tan largo. Nos enfocamos simplemente en configurar los periféricos. Dicho esto, ya tenemos los prototipos de las funciones que vamos a usar en nuestro bloque main y que el propósito es configurar esos temporizadores. Ahora volvemos al archivo fuente y aquí es donde vamos a configurar todas las funciones, una a una. Entonces la primera, por ejemplo, será la del timer 2, que la vamos a poner aquí. Timer 2 no acepta ni devuelve ningún tipo de valor y ahora lo vamos a configurar rápidamente. Vamos a poner aquí espacio para que se vea mejor. Y ahora vamos a explicar, pues bueno, pues cómo vamos a usar el timer 2 y bueno, cómo se puede configurar de manera correcta, de manera que nosotros queramos que funcione. Y antes de empezar a codificar o empezar a programar nuestro timer 2, configurarlo, vamos a poner aquí lo que queremos que haga nuestro timer 2. Entonces ponemos aquí timer 2 y vamos a ver lo que queremos. Entonces en mi caso lo que voy a hacer es que el timer 2 pues, se desborde cada 0,5 segundos. Ya sabemos de que para que el flag se active cuando haya un desbordamiento del timer 2, es decir, cuando complete la cuenta, pues eso viene dado por el timer TMR2, por el registro TMR2, que será el flag. ¿Vale? Entonces, dicho esto, pues lo vamos a poner aquí, TMR2, que será la bandera o el flag, y vamos a definirlo de aquí. Decimos que TMR2 se va a desbordar cuando la carga, cuando inicialicemos el registro PR2, sea lo mismo que el TMR. TMR, en este caso, 2. ¿Vale? En ese caso, pues la bandera o el flag del TMR2 pues se activará. Eso hará un desbordamiento. Y para que pase eso, pues la fórmula asociada, pues la que vamos a poner aquí sería 1 dividido por la frecuencia
del oscilador del timer 2 entre 4, como vimos ya en el bloque de diagramas del apartado de los timers, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí y aquí tenemos que multiplicar por el prescale. Sé que también existe el postscale y ahora os voy a explicar cómo lo vamos a usar. Pero en definitiva, como norma general, esta sería la ecuación básica o la relación que nos dice cuándo el timer 2 o el flag, la bandera, o cuándo el timer se va a desbordar, ¿vale? Este sería, digamos, los elementos principales. Ahora, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a configurar? Pues una vez que sabemos cómo funciona, pues vamos a decir que el timer 2 se desborde cada medio segundo más o menos. Entonces decimos que overflows every cada medio segundo para el timer 2. Es muy importante que de que antes que empezáis a configurar, o sea, a codificar vuestro timer, empezáis a codificar o poner líneas de código, es importante que sepáis lo que vais a hacer, ¿vale? Siempre que tengáis, digamos, una guía de saber cómo queréis configurarlo. Entonces, esto lo vamos a poner de esta manera, porque ya esto ya son acciones. Queremos que el timer 2 se desborde cada 0,5 segundos. Entonces, siguiendo la fórmula que tenemos aquí, pues vamos a decir que entonces tenemos que cargar el registro PR2 de esta manera, usando la fórmula. Entonces, vamos a poner primero la fórmula. Decimos que esto, lo que hacemos simplemente es pues, resolver la ecuación. Entonces, decimos que el flag, que en este caso será el desbordamiento cada 0,5 segundos, dividido entre lo que tenemos aquí. Bueno, aquí vamos ya a calcularlo un pelín, ¿vale? Entonces sería 4 multiplicado por el prescale multiplicado pues, por lo que tenemos aquí, la frecuencia del oscilador. Ahora lo tenemos dividido entre la frecuencia del oscilador. Y eso es dividido la inversa porque estamos ahora buscando tiempo, ¿vale? Estamos trabajando con tiempo. Entonces sabemos que, digamos, la relación entre el tiempo o el periodo y la frecuencia, pues es la inversa de la una de la otra. Bien, dicho esto, ya tenemos aquí nuestra ecuación y ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle valores. Entonces déjame que lo copie, lo pegue y le demos valor. Entonces el TMR flag, pues lo tenemos aquí cada 0,5 segundos. Sería 0,5 segundos. El prescaler, pues lo vamos a poner para que haya un desbordamiento, en este caso de cada 0,5 segundos, será 64. O vosotros podéis poner cualquier tipo de prescaler de que queráis, pero bueno, siempre tenéis que garantizaros de que aquí sea un número positivo, mayor que 0, para que funcione realmente, digamos, la relación, para que podamos configurar o inicializar el registro PR, en este caso el 2, porque es también 2, de manera adecuada. Entonces con 64, pues va, ya digo, podéis poner el que también vosotros queráis. 64 multiplicado por 4, perfecto. Y aquí el reloj que tenemos aquí es el que hemos configurado anteriormente, que será el de 125. Aquí lo tenemos aquí arribita. Bueno, aquí arribita. De 125 kilohercios, ¿vale? Sería 125, 1, 2 y 3, que sería, en este caso, en hercios. 125 kilohercios. Si hacemos toda esa ecuación, o la resolvemos, pues nos da un valor aproximado de 244. Y esto sería el valor con el que tenemos que inicializar el PR2, teniendo en cuenta de que nuestro reloj para el timer 2 es de 125 kHz y un prescaler de 64, pues sería el valor para que tengamos un desbordamiento cada 0,5 segundos, ¿vale? Dicho esto, ahora seguimos configurando nuestro dispositivo. Recordar de que este tipo de timers o de temporizadores pues también tiene un postscaler. Eso significa de que si nuestro timer 2, el flag o la bandera, se va a activar cada 0,5 segundos, eso significa de que esos 0,5 segundos, utilizamos esos 0,5 segundos, que es lo que lo hemos hallado aquí, se multiplicarán por el postscaler, ¿vale? Entonces, dependiendo ahora del valor que le demos al postscaler,
pues se desbordará cada 0,5 o se activará cada 0,5 segundos o no. En este caso, como queremos que se desborde cada 0,5 segundos, pues esto es tan fácil como copiamos aquí la relación, venimos aquí y tener un postcaler de 1, ¿vale? En este sentido, significa de que ahora sí nuestra bandera o flag relacionado al timer 2 temporizador 2, pues se desbordará cada 0,5 segundos, ¿vale? Entonces, esos son los pasos primordiales que hay que dar. Y lo último que vamos a decir es que el timer 2 pues genere una interrupción. Activamos la interrupción. Y entonces, una vez que ya tenemos aquí, digamos, la receta o la manera que queremos configurar nuestro periférico timer 2, ahora es hora de empezar a codificarlo, es decir, a utilizar líneas de código que sean, digamos, acorde a nuestra lógica inicial. Y lo primero que voy a hacer es simplemente parar el timer. Ya sé que por defecto viene parado, pero bueno, lo voy a desactivar o pararlo para configurarlo. Digo, te voy a decir que pare, stop, el timer 2. Y para ello, pues así estamos trabajando con los registros relacionados al timer 2. Para ello tenemos el registro que se llama T2con, ¿vale? El registro de configuración del timer 2. Vamos aquí, bits, y el bit asociado en ese registro será el TMR2on, el que tenemos aquí, ¿sí? Para encenderlo o apagarlo. En este caso lo queremos apagar porque lo queremos configurar al principio. Así que le ponemos un 0 y de esa manera pues estaría apagado. Ahora hemos dicho de que el pre-scaler será de 64. Ya digo, podemos utilizar cualquiera, 64, cualquier tipo de valor que nos ofrezca en la hoja de características para este registro, para este bit, teniendo en cuenta de que el valor total al final pues sea mayor que 0. ¿Vale? En este caso hemos seleccionado el 64 porque nos da un valor de 244 y nos vale. ¿Vale? Entonces vamos a configurar el prescaler a 64 bits. Y prescaler 64 bits no, 64 el valor del prescaler. Y el registro es el mismo, el T2 con, y los bits dentro de esos registros, pues será el T2CKPS. Lo buscamos aquí. Y para tener una cuenta o un valor de 64, lo tenemos que asociar a 1,1 en binario. ¿Vale? Bien, ya tenemos el prescaler a 64. Ahora lo que tenemos que hacer, el postcaler, en este caso será 1, porque queremos que se desborde cada 0,5 segundos. Entonces lo vamos a configurar ahora. Decimos que 1,1 postscaler. Bien. Y el registro, seguimos trabajando con el mismo registro, así que lo voy a copiar. Y los bits asociados, en este caso será el T2, pues estamos trabajando con el timer 2, out PS. Será el T2. Bueno, vamos a ponerlo de nuevo ahora. T2 out PS. Y para que sea un postscaler de 1,1 o de 1, pues el valor en binario es el 0,000. El que tenemos aquí. Bien, ya hemos configurado el prescaler, hemos configurado el postscaler. Ahora le vamos a asignar la cuenta de 244, el valor de 244, al, digamos, nuestro contador PR2, para que haya un desbordamiento cada 0,5 segundos. Entonces lo vamos a poner aquí, timer 2, se desborda cada 0,5 segundos, ¿vale? Es decir, cada vez que el TMR2 sea igual al PR2. Significa de que habrá un desbordamiento. Y para que lo haya, teniendo en cuenta nuestros cálculos, eso quiere decir de que le tenemos que asignar un valor de 244. Dicho esto, ahora ya tenemos configurado nuestro timer. Entonces lo que voy a hacer ahora y como vamos a... Bueno, lo único que nos falta ahora por configurar es la interrupción. Entonces lo primero que voy a hacer ahora es limpiar el flag de interrupción. De esta manera, clear
timer 2, interrupt flag. Voy a limpiar ese bit de interrupción y para ello pues tenemos el registro PIR1, que es donde está asociado o donde podemos trabajar con el timer 2. Le damos a bit y los bits o el bit asociado es el TMR2, como podemos ver aquí, y bueno, en este caso será el flag IF, interruption flag, ¿vale? Lo seleccionamos y lo limpiamos poniéndolo a 0. Y ahora sí, vamos, una vez que nuestra interrupción está limpia, está reseteada, ahora vamos a activar esa interrupción. Timer 2, interrupt, enable. Volvemos a trabajar con el mismo registro y en este caso ahora será el que tenemos aquí. Bueno, no es este registro porque sería para las interrupciones, sería para los flags. En este caso el registro es el P y E1. Espérate, lo acabo de escribir mal. Ahora sí, el registro sería el P de IE, de interrupción, interrupt, enable, de activar las interrupciones, y sería simplemente para los flags, de interrupt, para los flags, y aquí sería para activar las interrupciones. Como tenemos aquí, estamos trabajando con el 2, con el timer 2, IE, de interruptor, enable, y la vamos a activar poniéndolo a 1, ¿vale? Y de esta manera, pues ya hemos completado la configuración del timer 2 para que se desborde cada 0,5 segundos y genere una interrupción. Así que guardamos y ahora vamos a hacer lo mismo para el timer 4 y el timer 6. Y la lógica que vamos a seguir es que, como tenemos tres temporizadores, tres timers, el 2, 4 y 6, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a asignar o asociar o generar una instrucción para cambiar el estado de un LED externo. Entonces vamos a cambiar el estado de tres LED diferentes externos. Entonces el primer LED pues será el asociado al timer 2, que será cada 0,5 segundos. Ahora con el timer 4, pues vamos a hacer, por ejemplo, que haya que cambiar el estado del LED cada 1 segundo. Y finalmente con el timer 6 vamos a cambiar el estado del LED cada 1,5 segundos, ¿vale? En este caso será la configuración de manera parecida, de manera igual. Lo único que vamos a trabajar o funcionar aquí, configurar de manera diferente, es el post-scaler. Ya tenemos que nuestro temporizador se va a desbordar cada 0,5 segundos, será nuestro tiempo base. Y ahora, cambiando el post-scaler, podemos cambiar el tiempo donde pues, se activa el flag o la bandera de interrupción, ¿vale? Entonces vamos a copiar todo, porque prácticamente la configuración es la misma. Nos venimos aquí y ahora vamos a configurar el timer 4. Entonces vamos a cambiar todo lo que sea con el timer 2 al timer 4 para que no haya ningún tipo de problema y se entienda. Lo tenemos aquí. El timer 4 también se va a desbordar, o el tiempo base será 0,5 segundos. El valor de carga para el registro PR4 pues será el 244, como hemos calculado anteriormente. ¿Vale? Será igual. En este caso, pues se desbordará cada 0,5 segundos. Bueno, en este caso no queremos que se desborde cada 0,5 segundos, sino queremos que se desborde o haya una interrupción del flag cada 1 segundo. Como nuestro tiempo base es 0,5 segundos, ahora el post-scaler pues tiene que ser multiplicado por 2. Y de esta manera pues tendríamos 1 segundo. ¿Vale? Es decir, la configuración base sería la misma que hemos hecho anteriormente, pero ahora en este caso trabajamos con el post-scaler para hacer nuestra vida más fácil, nuestra tarea más fácil, y lo que hacemos simplemente es multiplicar por 2 el valor base. Y de esta manera tenemos que haya un flag o una bandera cada 1 segundo. Y en este caso vamos a decir que el timer 4 pues que no genere ningún tipo de interrupción, así que sea de manera de polling, es decir, vamos a analizarla una y otra vez para la bandera para ver si se ha encendido o se ha activado o no, ¿vale? Cambiamos aquí ahora el timer 4, vamos a nuevamente, y los pasos a seguir, digamos, la secuencia es la misma, lo único que ahora estamos trabajando con el timer, en este caso el 4.
Entonces lo vamos a cambiar. Los registros. Esto sería el tiempo base. Ya lo tendríamos configurado, que sería el mismo que hemos hecho para el timer 2. Y ahora decimos que se desborda cada 0,5 segundos la cuenta, pero que no se activa la interrupción hasta que haya el post-scaler, hasta que haya un segundo. Entonces el post-scaler ahora no es de 1,1 y no, sino que sería de 1,2. Y para ello, pues entonces el valor que le tenemos que asignar al bit, el T4 out PS del registro T4 con, pues será el 0001, ¿vale? Y ya con esta configuración, pues tendríamos un desbordamiento o se activaría el bit o el flag del bit de la bandera cada un segundo. Bien, ahora simplemente, como en nuestro caso no vamos a crear ningún tipo de interrupción, la tenemos que desactivar. Entonces vamos a decir primero que vamos a limpiar esa bandera. En este caso está en el registro PIR3. Y voy a quitar esto para que lo veáis. Está aquí el timer 4, ¿vale? Sí, desactivamos o limpiamos la bandera. Y ahora desactivamos la interrupción. Interrupt Disable. Y nuevamente está en el PIE, el 3. Y nuevamente para que lo veáis, le damos aquí y está aquí la interrupción activada para el timer 4. En este caso, como la vamos a desactivar, la ponemos a 0. Y listo. Ya tenemos configurado el timer 4 para que nos active la bandera de interrupción o la bandera de desbordamiento cada un segundo, pero que no haya interrupción. Bien, y el último timer que vamos a configurar pues será el timer 6. En este caso, pues bueno, vamos a decir que sí hay interrupción, ¿vale? Le damos aquí y vamos a configurar ahora el timer 6. Entonces volvemos nuevamente para que no haya ningún tipo de error a poner todo de manera acorde a este temporizador. Digamos que el tiempo base será 0,5 segundos nuevamente, porque lo único que vamos a trabajar será con el post-scaler. Entonces lo venimos aquí para que no haya ningún tipo de error. Esto será lo mismo, 0,5 segundos. Ahora el timer 6 pues se va a desbordar, lo vamos a poner ahora, cada 1,5 segundos. Entonces el post-scaler ahora será de 3. Si multiplicamos el tiempo base 0,5 por 3, nos da 1,5 segundos. Y en este caso, el timer 6 sí va a generar una interrupción. Entonces, dicho esto, esta es la función para el timer 6. El timer 6 ya tenemos aquí escrito lo que queremos que haga nuestro timer. Y ahora, pues digamos, lo configuramos. La secuencia, pues la misma que con el timer 2 y el timer 4. ¿Vale? Estos serían los pasos que tenemos que seguir. Lo único que vamos a cambiar es el post-scaler. Entonces nos venimos aquí. Primero apagamos el timer 6. Configuramos el pre-scaler. Y ahora tenemos que configurar el post-scaler. Y en este caso el post-scaler será de 1 a 3. Y para ello el valor en binario que tenemos que darle es de 0010. ¿Vale? Este valor pues viene dado en la hoja característica del microcontrolador. Nuevamente el tiempo base es el mismo, cada 0,5 segundos, lo único que cambia es el post-scaler. Y ahora vamos a decir de que primero vamos a hacer un reset de la bandera de la interrupción y vamos a activar la interrupción. Entonces el bit o el registro será en el PIR3 y aquí tendremos el timer o el temporizador 6. Como podemos ver aquí, hacemos un reset de la interrupción, del flag de interrupción, y para activarla tenemos el registro PIE3 donde podemos configurar este timer número 6, ¿vale? Y lo activamos
como con un 1. Y bien, dicho esto, ya hemos configurado los 3 timers. Como podéis ver, es bastante sencillito. Una vez que entendamos lo que tenemos que hacer, por eso mi recomendación es que primero, antes de empezar a codificar, es que tengáis vuestra hoja de características abierta con el periférico que queréis configurar y apuntar o anotar aquellas configuraciones o cómo vosotros queréis que el periférico se comporte. Entonces, dicho esto, para hacer un resumen, el timer 2 se va a desbordar, o todos los timers, mejor dicho, el timer 2, 4 y 6 tienen el mismo tiempo base, que será de 0,5 segundos, pero ahora bien, para activar el flag o la bandera de interrupción o la bandera de que ya se ha desbordado, pues es diferente. Con ello vamos a trabajar, vamos a usar, en este caso, el parámetro postScaler. Para el timer 2, cada 0,5 segundos, para el timer 4, cada 1 segundo, y finalmente para el timer 6, cada 1,5 segundos. Bien, dicho esto, guardamos y ya hemos terminado de configurar nuestro periférico timer 2, 4 y 6. El 2 y el 4 pues generarán una interrupción, el 2 y el 6 generarán una interrupción, mientras que el 4 será mediante polling, es decir, vamos a analizar, a comprobar el estado del bit de bandera una y otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es completar nuestro código principal y después pasaremos a las interrupciones. ¿Cómo vamos a tratar las interrupciones? Pues de esta manera, ya como lo tenemos ahora, configuramos el reloj, en este caso reloj de media frecuencia, el MF, a 125 kHz, configuramos los pins de entrada y salida y finalmente configuramos los timers 2, 4 y 6 para que haya o generen una interrupción, genere el flag, activen la bandera, pues cada 0,5, 1 y 1,5 segundos respectivamente. Bien, una vez dicho esto, ahora lo que tenemos que decirle a nuestro microcontrolador de que tenemos que activar las interrupciones. Enable interrupts. Y para ello ya sabemos que tenemos un par de registros, o tenemos un registro que se llama el intcon y tenemos un par de bits o parámetros que tenemos que configurar. Entonces con el registro intcon, el primero que tenemos es el de periférico. Y el de periférico pues lo tenemos que activar, porque tenemos que decirle en este caso de que hay un periférico, que será el de timer 2, 4, 6, para el timer 2 y 6 que va a generar una interrupción. Por lo tanto, tenemos que ponerlo en alta. Eso significa de que vamos a activar enable all, todas las interrupciones activas de periférico. All active. Tal que así. Ahora lo siguiente que tenemos que activar serán las interrupciones globales. Que una vez que ya hemos activado el periférico, le tenemos que decir a nuestro microcontrolador de que si hay un periférico que genere una interrupción, pues que realmente vayamos al vector de interrupciones. Y para ello, pues tenemos dentro del registro intcon el parámetro GIE, que será de las interrupciones globales. La volvemos a activar. Enable. Que active todas las interrupciones generales, ¿vale? Bien, ya con esto que tenemos aquí, ya nuestro código, o nuestro microcontrolador, ya es capaz de generar una interrupción e ir al vector de interrupciones. Si un periférico que tenga una interrupción activada, pues genera una interrupción. Bien, dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer simplemente es empezar los temporizadores, los timers. En este caso estamos usando 3 timers, que será el 2, 4 y 6, o 3 temporizadores, y lo tenemos que empezar, que inicializar. Y para ello pues usamos su registro correspondiente, el tcon. Sería para el temporizador del timer 2, será el t2con. Y el parámetro asociado sería el tmr de timer, el número, que será el 2on. ¿Vale? Antes lo paramos para configurarlo y ahora lo empezamos, lo inicializamos. Perfecto. Y para ahorrarme trabajo lo que voy a hacer es copiar y pegarlo aquí. Sería ahora el 4. También lo activamos y finalmente activamos el 6. Y ahora ya empiezan a funcionar los temporizadores. Bien, ya sabemos, os he dicho, de que vamos
o en este caso, el periférico, el timer, el 2 y el 6 van a generar una interrupción, mientras que el 4 no genera ninguna. Entonces, esa interrupción, pues tenemos que ver, bueno, pues cómo lo vamos a tratar. En mi caso, voy a utilizar una variable externa global, la cual antes de entrar en el bucle o la instrucción while, la voy a poner a reset, ¿vale? La voy a inicializar a 0. Entonces, reset de... Y esa variable, pues bueno, la voy a llamar, por ejemplo, myState, y mi estado. Esta variable me va a decir el estado de, digamos, de las interrupciones. Entonces, esta variable será una variable, como he dicho, global, porque la vamos a utilizar tanto en nuestra función main como en las interrupciones. Y ahora os voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, la voy a declarar aquí. La voy a declarar como volatile para que el compilador, pues bueno, no me genere o no me manipule la variable en sí, ¿vale? A la hora de que tengamos que hacer la simulación o tengamos que después programarlo, hacer la depuración, pues decirle que esta variable, pues no la optimice. Y finalmente copiamos el nombre de la variable, la ponemos aquí y ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a funcionar con esa variable? Pues como tenemos dos, como es, digamos, esta variable tiene 8 bits y en este caso tenemos dos temporizadores, dos timers, el 2 y el 6, que van a manipular esa variable, pues vamos a decir, por ejemplo, que el bit 0 de esta variable de myState, ¿vale? Pues pertenezca, por ejemplo, al LED asociado al D5. ¿Vale? Mientras que el bit 1, déjame que lo copie para que sea más rápido, mientras que el bit 1 de esta variable pues está asociado al LED D3, ¿vale? El D5 y el D3 vienen definidos en el archivo de cabecera de board, donde yo tengo definido los LEDs de mi placa de desarrollo. Recordad que yo estoy utilizando la PICDEM 2 Plus, ¿vale? Y por lo tanto tengo, en este caso tengo 4 LEDs. Pero bueno, para este ejemplo voy a utilizar 3 y para mi state, para la variable, pues utilizaremos los bits o los LEDs de 5 y de 3, ¿vale? Entonces, para hacer, digamos, un resumen, esa variable que tiene 8 bits, el bit, solamente vamos a trabajar con 2 bits, con el bit de 0 y el bit 1. Y el bit 0 estará asignado al LED de 5 y el bit 1 de esta variable estará asignado al LED de 3. Bien, dicho esto, ahora ya sí podemos entrar en la instrucción de while, en el bucle while, para saber lo que va a hacer nuestro programa. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente darle la forma a nuestro programa. Entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar la variable que acabamos de crear de myState. Ya hemos dicho anteriormente de que irá asociada al timer 2 y al timer 6. Entonces vamos a decir check, que vamos a comprobar si ha habido una interrupción, si ha habido un desbordamiento de esos timers, el 2 y el 6, para que haya un cambio de LED, o un cambio del estado del LED en este caso. Check if and comprobar si una interrupción pues se ha ejecutado, ya sea por el temporizador 2 o por el timer 2, TMR2 o el timer 6. ¿Vale? Y la manera que lo vamos a hacer pues tan sencillita como usando la instrucción if. Vamos a decir si es distinto de 0, si esa variable pues distinto de 0, eso significa de que ha sido manipulada, ¿vale? Porque recordad cuando entramos en el bucle while, nuestra variable, el valor inicial, es 0. Entonces, si es 0, o si es distinto de 0, mejor dicho, es que ha habido algo. Entonces, ahora lo que tenemos que analizar es qué temporizador lo ha manipulado. Es decir, qué temporizador ha generado la interrupción, o sea, ha desbordado. Si ha sido el TMR2, temporizador timer 2, o ha sido el timer 6. Entonces vamos a comprobar aquí dentro, ahora, qué temporizador, qué timer ha ejecutado la acción. Comprobar si el temporizador 2, TMR2,
comprobamos si ha sido de la 2, entonces decimos if y vamos a abrirlo ahí. Y la condición, pues tan sencilla como simplemente comprobar el estado, los bits de la variable que acabamos de declarar, ¿vale? Decimos, sabemos perfectamente de que os vamos a asociar el temporizador 2 con el bit, en este caso el D5, con el de aquí, con el bit 0. Entonces lo que hacemos es ver si el bit 0 de nuestra variable pues ha cambiado de valor. ¿Vale? Decimos que si no es igual a 0, bueno, espérate, ahora. Si no es igual a 0, el bit 0 significa que ha cambiado de valor. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que cambiar el estado del LED. En este caso, el estado del LED D5. Para ello utilizamos el registro LAT del puerto B. Yo tengo mis LED conectados al puerto B y cambiamos su estado. Perfecto. El D5 que ya tengo definido en el archivo de cabecera de board. Y ahora simplemente lo que hacemos es ponemos nuevamente ese bit de la variable a 0. Cogemos aquí el myState, que es nuestra variable, y ponemos el bit a 0. Recordad, aquí no estamos manipulando toda la variable concreta, toda la variable entera, sino simplemente el bit 0 que es el que corresponde, en este caso, a esta funcionalidad, ¿vale? Al D5 o al timer, al LED D5 y al timer 2. Entonces, aquí lo ponemos nuevamente a 0. Ese bit. Ahí está. Bien, entonces, si el valor de la variable ha cambiado, primero comprobamos si es el timer 2 y si no, pues vemos si ha sido el timer, en este caso el 6, ¿vale? Entonces nos venimos aquí, copiamos todo porque es prácticamente la lógica es la misma. Venimos aquí y ahora en este caso sería el bit 1. Sería 1, 0. Y ahora pues cambiamos el LED correspondiente que será el 3. Que hemos dicho anteriormente. Y ahora simplemente hacemos un reset de la variable. Como podéis ver, la lógica prácticamente es la misma que la anterior. Bien, dicho esto, ya tenemos cubierto, digamos, las interacciones que haríamos con los timers, el 2 y el 6, que son los, digamos, los responsables de las interrupciones. Ahora, bueno, antes de pasar a ver cómo codificamos el comportamiento del timer 4, que no genera un tipo de interrupción, lo que voy a hacer simplemente es terminar, pues digamos, la parte de la interrupción del timer 2 y el timer 6. Y para ello, pues ya sabemos que ya sabemos de que utilizamos la variable externa global myState, por lo tanto, me vengo aquí al archivo de cabecera de interrupts y tengo que declararla. Será lo primero que tengo que hacer aquí en variables. Entonces digo, esta es una variable externa de estilo volatile para que no me la optimice el compilador, de 8 bits. Perfecto. Y ahora tengo que pues, simplemente hacer el prototipo de la subrutina. Para los microcontroladores PIC, en este caso, si utilizamos el compilador XC8, que ofrece Microchip por defecto, pues, y la versión gratuita, pues la manera de hacer el prototipo, definir el prototipo de interrupción sería interrupt, y ahora le damos un valor a interrupción. Yo le voy a dar, por ejemplo, ISR. Vosotros podéis darle el valor que queráis y recordar de que las interrupciones, en teoría, la subrutina de interrupciones, no devuelven ni aceptan ningún tipo de valor, ¿vale? Por lo tanto, sería esta manera de hacerlo. Le damos a guardar y ahora abrimos el archivo fuente de interrupciones. Y aquí donde, bueno, déjame que copie esto para que sea más fácil. Y aquí donde vamos a definir lo que tiene nuestra interrupción que hacer. Entonces, cualquier tipo de interrupción, recordar
de que para los microcontroladores PIC de 8 bits solamente tenemos un vector de interrupción, ¿vale? Y entonces significa que cualquier interrupción del microcontrolador vendrá a este vector de interrupción, a esta función que hemos dado el nombre de ISR. Por lo tanto, eso quiere decir de que como nosotros tenemos activadas dos interrupciones de periféricos del timer 2 y 6, pues tendremos aquí que hacer una especie de criba o de cribado, de saber si realmente la interrupción, si venimos aquí al vector de interrupción, ha sido por nuestros periféricos. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a comprobar de que nuestras interrupciones o periféricos generan interrupciones, primero que la tengan activado y segundo de que la interrupción ha sido generada. Entonces decimos que check, por ejemplo, parará primero el timer 2 y el temporizador 2. Vamos a ponerlo entero para que se entienda mejor. Se desborda. Primero si está activado y segundo si ha pasado, ¿vale? Aquí me falta una R. Ahí la tenemos. Entonces, para ello, tan fácil como una instrucción if y vamos a comprobar primero de que la interrupción está activada. Para que la instrucción esté activada, pues si volvemos otra vez al archivo fuente y donde tenemos la interrupción, en este caso el timer 2, sabemos que el registro es este de aquí, el PIE 1. ¿Vale? Entonces lo copiamos, volvemos aquí, lo ponemos aquí y vemos que si realmente está activada, es decir, si está a 1. Si está activada, ahora lo que tenemos que ver es la segunda parte, que si realmente ha ocurrido ese desbordamiento. Entonces, la segunda es el desbordamiento. El desbordamiento viene dado por la bandera o el bit de flag o el bit de bandera. Que si volvemos a la función, será el que hemos puesto a 0 al principio cuando hemos configurado nuestro registro, o en este caso nuestro periférico. Le damos aquí, volvemos y decimos que si bueno, espérate, lo voy ahí. Entonces decimos que si la interrupción del temporizador de timer 2 está activada y ha ocurrido, hay un desbordamiento del timer 2, entonces significa de que hemos llegado a este vector de interrupción, a esta interrupción, mediante el periférico timer 2. Y si eso pasa, pues lo que vamos a hacer ahora, teniendo en cuenta de que nuestro programa main, nuestro programa principal, lo que espera es ver un cambio en la variable myState, y el temporizador 2 pues está asociado al bit 0 de esta variable myState, pues lo que vamos a hacer simplemente es manipular esa variable. Entonces update, vamos a actualizar la variable. Entonces ponemos myState y aquí le daremos un valor. Trabajamos en binario pues será más fácil. En este caso estamos trabajando con los bits de la variable, ¿vale? Decimos que ese bit en concreto pues se ponga en alto. Y por último, lo que tenemos que hacer es nuevamente pues poner a 0 la bandera o el flag de bandera. Clear. Entonces nos venimos aquí, copiamos para que sea más fácil, más rápido y lo ponemos a 0, ¿vale? Y de esa manera, pues ya si ese timer, el timer 2 genera una interrupción, si está activado y genera una interrupción, cambiaremos el bit correspondiente, el bit 0 de la variable myState, y en nuestro programa main lo que haremos es llegaremos aquí, veremos que la variable myState no es 0 y comprobaremos si el timer 2 es la que lo ha activado. En este caso sería que sí y cambiaremos el estado del LED. Y finalmente lo que hacemos es hacer un reset nuevamente de ese bit de la variable myState, ¿vale? Perfecto. Otra manera que tenemos aquí de llegar sería mediante el temporizador o el timer 6. Y digamos, la manera de trabajar o la secuencia es prácticamente igual que la del timer 2. Entonces la voy a copiar y pegar y lo pongo
de esta manera. ¿Vale? Entonces ahora sería el PIE3 para el timer 6. Nuevamente el flag sería el 3, que sería el timer 6. Y aquí en este caso la variable, el bit será el bit 1, 1, 0. ¿Vale? Y finalmente limpiamos el flag del timer 6. ¿Vale? Entonces la única manera, digamos, que trabajamos con la variable myState cuando llegamos aquí al vector de interrupción será ya sea por el timer 2 o por el timer 6. ¿Vale? Y de esta manera, cambiando de manera acorde los bits de la variable myState, pues en nuestro programa principal cambiaremos el estado del LED D5 y D3. Bien, una vez dicho esto, guardamos todo y ya hemos completado la primera parte de nuestro programa, que sería la parte de que el periférico timer, el 2 y el 6, genera una interrupción y qué pasa con esa interrupción en nuestro programa main. Ahora vamos a ir con la última parte, que será con el temporizador o el timer 4, que recordar que hace un desbordamiento o digamos activa la bandera de interrupción, la bandera de que se ha desbordado cada un segundo, pero no genera interrupción. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente comprobar de que su bit de bandera pues está a 1. ¿Vale? Entonces nos venimos aquí y decimos que si la variable myState no ha cambiado, por lo tanto lo que vamos a hacer es simplemente comprobar una vez y otra vez y otra vez el bit de bandera, si ha cambiado. Entonces decimos aquí check if si el timer 4 pues se ha desbordado. Y lo vamos a hacer mediante polling, es decir, comprobándolo una y otra vez. Por lo tanto, simplemente, nuevamente, con una instrucción if, vamos a comprobar el bit de bandera. Ese bit de bandera, si volvemos a la función, ya podemos cerrar las instrucciones, al archivo de funciones, al timer 4, pues será el que hemos puesto a 0 al principio, cuando hemos configurado. Así que podemos copiarlo, venimos aquí, lo ponemos y decimos que si está en alta, está en 1, significa que ha habido un desbordamiento del timer 4. Y si ha pasado eso, lo que tenemos que hacer simplemente es cambiar el estado del LED. Y en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el LED D4, que nuevamente está en el puerto B, en mi caso, y vamos a cambiar pues su estado. Y finalmente lo que hacemos es limpiar la bandera. Entonces, venimos aquí y decimos clear. Aunque aquí ponga que sea de interrupción, realmente es la bandera, pero que no genera la interrupción. Pero ya sabemos que las banderas están asociadas a las interrupciones, pero podemos hacerlo mediante polling, como lo estamos haciendo con el timer 4, o generando una interrupción y generando una interrupción y yendo al vector de interrupción, a su rutina de interrupción, ¿vale? Pero en este caso nuestro timer 4 no está activada la interrupción, por lo tanto lo hacemos mediante polling, es decir, comprobamos que esa bandera una y otra vez si está activa o no está activa. Si está activa, después pues, tendremos que ponerla a 0. Entonces copiamos, venimos aquí y la ponemos a 0. ¿Vale? Y en teoría, y así podemos guardarlo todo, y en teoría, pues ese sería nuestro programa principal, lo que haría nuestro programa. En modo de resumen muy rápido, lo que hemos hecho es, pues, bueno, el propósito del programa era ver cómo trabajar con el periférico timer 2, 4 y 6 y lo vamos a hacer con todos los timers, el 2, 4 y 6 y lo único que hemos hecho es configurarlo tanto que el timer 2 como el 6 pues generen una interrupción mientras que el 4 no genere ningún tipo de interrupción. Lo hemos configurado con un reloj de entrada de 125 kHz para que haya un desbordamiento del timer 2 cada 0,5 segundos, el timer 4 cada 1 segundo y finalmente el timer 6 cada 1,5 segundos. El tiempo base del timer 2, 4 y 6 es el mismo y lo único para el desbordamiento hemos trabajado con el parámetro post-scaler, donde hacemos que se desborde cada 0,5, 1 y 1,5 segundos. Una vez dicho esto, o configurado los timers,
nuestra lógica del programa, pues simplemente declarar una variable externa global, myState, que lo utilizaremos en las interrupciones. El timer 2 y 6 pues utilizarán los bits de la variable myState para ver si realmente pues, se ha generado una interrupción o no. Si se ha generado una interrupción, pues modificarán los bits correspondientes a la variable myState para finalmente cambiar el estado del LED. Y si la variable myState no cambia, pues lo que haremos es que comprobar mediante polling, es decir, comprobamos una y otra vez el estado de la bandera o del bit de bandera referente al timer 4. Si ha cambiado, pues cambiamos entonces el estado del LED, en este caso de 4, ¿vale? Y ese sería el propósito del programa, o ya estaría completo. Ahora, bueno, pues vamos a pasar a hacer o generar los bits los bits de configuración. Para los bits de configuración, pues podemos utilizar dos vías. Podemos utilizar la vía de codificarlos manualmente, siguiendo simplemente las instrucciones que dice la hoja de características de nuestro microcontrolador, o MPLAB, en este caso, aquí en el apartado de Windows, tenemos aquí en Target Memory Views, tenemos el Configuration Bit. Lo activamos y aquí es donde podemos, digamos, configurar nuestros bits. Y recordad que aunque modifiquemos cualquier cosa aquí, después tenemos que generar el código para que sea efectivo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí con la configuration bit es primero decirle que el oscilador, aunque ya lo hemos configurado que sea de manera interna, bueno, vamos a decirlo también aquí que sea de manera interna. El oscilador interno que sería este de aquí. Podéis ver de que se pone en azulito y eso significa los cambios que estamos haciendo aquí. Vamos a decirle también que el watchdog porque esté apagado. Y lo demás pues lo podemos dejar pues tal como está, ¿vale? Por defecto. Ahora generamos el código, le damos al botoncito y lo que voy a hacer es copiar y pegar todos los bits de configuración. No he copiado el include que tenemos aquí porque ese include ya lo tengo yo en el archivo de cabecera, ¿vale? Entonces no me hace falta ningún tipo de include adicional. Y ahora me vengo aquí a las constantes en mi programa main y lo pego. Cosa importante, y todavía parece ser que Microchip no lo ha arreglado, es que en el debug, pues por lo que sea, para mi microcontrolador, pues no lo detecta. Entonces, si lo dejo tal como sea, pues seguramente me dé un error y lo que tenga que hacer después, pues comentarlo, ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar tal como está para que lo veáis. Y dicho esto, ya hemos terminado nuestro programa, configurar los timers y ya simplemente simplemente tenemos las opciones ahora, pues menos de compilarlo, de ver que no hemos cometido ningún tipo de error y después pues validar nuestra configuración aquí. Para compilarlo, pues nos venimos aquí y si no hemos hecho nada mal, pues debería funcionar. ¿Vale? Y aquí nos da automáticamente un error que nos dice, oye, cuidado con esto, ¿vale? Que con el debug. Aquí tenemos el primer error, que es que os he comentado anteriormente, que no sé por qué Microchip, para lo que sea, para este PIC en concreto, pues pone este parámetro de configuración, pero que realmente pues no funciona. Así que le damos a guardar una vez que está ahora comentado y compilamos nuevamente. Y ahora en teoría pues no teníamos que tener ningún tipo de error. Efectivamente, ha terminado de compilar, ya lo tenemos y no nos ha dado ningún tipo de error. Ahora vamos a simplemente validar pues, nuestro programa. Y en este caso la validación podríamos validarlo mediante la simulación, pero teniendo en cuenta que estamos trabajando con varios periféricos y son timers que generan instrucciones y tal, como el 2, 4 y 6, pues es mejor hacerlo en la vida real, digamos, utilizando la placa de desarrollo en vez de la simulación, que sería más engorroso. Si poniendo o utilizando los breakpoints, es algo que podríamos hacer, pero ya digo, para hacerlo el vídeo más rápido, pues vamos a utilizar directamente la placa de desarrollo. Entonces, una vez que hemos compilado y no tenemos ningún tipo de error en la salida, en la compilación, no tenemos ningún tipo de error, lo que vamos a hacer ahora simplemente es configurar o decirle al entorno de desarrollo, MPLABX, decirle qué tipo pues, de simulación o cómo vamos a grabar nuestro programa, qué tipo de hardware vamos a utilizar. Para ello, pues nos venimos aquí y lo más fácil es irnos a la llave que tenemos aquí, mecánica, y aquí yo ya tengo, bueno, déjame que te lo active para que lo veáis, yo ya tengo
mi placa de desarrollo, la PICDEM Plus, las dos, y ya lo tengo conectado con el MPLAB ICD5, ¿vale? Entonces, ya lo tengo conectado a mi ordenador, en teoría debería detectarlo. Ya lo tenemos aquí detectado y cosa que le voy a decir ahora, le damos a aplicar, apply, para que me salga por aquí la configuración. Ya lo tenemos aquí el ICD5 y lo que le voy a decir, me vengo aquí a Power y le voy a decir de que active esta función, es decir, de que sea mi programador el que, digamos, alimente de potencia mi placa de desarrollo y que el voltaje sea 5 voltios. Recordad, eso es muy importante. En este caso, mi controlador, que es el PIC 16, en este caso 16F1937, pues admite voltaje de 5 voltios. Si por lo que sea vuestro microcontrolador admite voltaje hasta 3 voltios, 3,3, es algo que tenéis que actualizar aquí, ¿vale? Lo tenéis que poner aquí. Si doble clic y aquí actualizar el voltaje para programar vuestro PIC. Si no lo hacéis y dejáis 5 voltios, vuestro microcontrolador o vuestra placa de desarrollo no admite 5 voltios, pues corréis el riesgo de que se queme el componente. Vale, dicho esto, le damos nuevamente a Apply, le damos a OK y ahora directamente pues vamos a programar y ver, dándole aquí, y ver si nuestro programa funciona de manera correcta. Ahora estoy intentando conectar con el programador. Vamos a ver. Aquí lo tenemos y ya nos dice, oye, cuidado, que has seleccionado 5 voltios y puede ser que mi controlador no acepte los 5 voltios. En mi caso, en mi controlador admite 5 voltios, por lo tanto le doy OK y ya pues empieza a programar. ¿Vale? Y ya podemos ver por pantalla pues los LED que ya están funcionando. Entonces déjame ahora de que te amplíe la pantalla de la placa de desarrollo y hablamos un pelín más de cómo nuestro programa para cerrar el vídeo. Venimos aquí y podemos ver aquí los tres LEDs, ¿vale? Tenemos el D5, D4 y D5, D4 y D3. Tenemos el D5 cada 0,5 segundos, generado por una interrupción. Tenemos el D4, que es cada 1 segundo, que es mediante el D4. Déjenme que lo mire, que no me acuerdo ahora. Si el D4 es mediante el timer 4, que no genera ningún tipo de interrupción, simplemente es comprobando el flag. Y tenemos finalmente el D3, que es de 1,5 segundos, cambia su periodo, o el periodo, para cambiar el estado del LED, que está asociado al timer 6, que genera una interrupción, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, pues medir, a ver si podemos, pues con osciloscopio, ver que realmente los tiempos pues son los que hemos programado. Y bueno, ya tengo la sonda de osciloscopio, déjame que te active. Aquí lo tenemos. Bueno, déjame que te lo mueva. Para ver los LEDs. Y ahora lo que va a hacer, pues voy a ir al LED primero, al D5. Ponemos ahí. Y en teoría sería cada 0,5 segundos. A ver. Ahí lo tenemos. Y podemos ver perfectamente de que el tiempo es cada 0,5 segundos. Si le damos aquí y paramos y ponemos los cursores, aunque ya lo podemos ver aquí directamente, en el eje X, que será cada 0,5 segundos, ¿vale? Pero bueno, ponemos el cursor, creamos otro que sea el delta y que esté referenciado al primero. Podemos ver de que más o menos puede ser cada 500 milisegundos, que es lo que habíamos configurado. Recordad de que el valor, usando las ecuaciones, pues es más o menos aproximado, ¿vale? Por eso no es 0,5 segundos, pues exacto. Bien, ese sería para el de 5 para el primero, el segundo sería, en este caso ahora vamos a darle nuevamente que siga corriendo, sería ahora el de 4, que sería cada segundo. Si lo ponemos ahora por aquí, lanzando el osciloscopio y esperamos. Y ya estamos cogiendo los primeros resultados y vemos que también el eje X vemos que ya es cada 1 segundo. ¿Vale? Lo quitamos, paramos y vamos a medirlo. Cogemos aquí, por ejemplo, y lo ponemos aquí y vemos que es cada 1 segundo, pues más o menos, ¿vale? Voy a poner esto en el 0 y ya vemos que el LED
de 4, pues está activo cada segundo, bueno, cambia de estado cada un segundo. Y ahora finalmente pues vamos a pasar al otro, al último, que será cada 1,5 segundos. Y lo ponemos aquí al osciloscopio y esperamos que el osciloscopio sea capaz de hacer un muestrado completo. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? Paramos nuevamente y ahora vamos a medirlo. Será ponemos aquí y vemos que cada 1,5 segundos, más o menos, ¿vale? Ya hemos dicho de que la cuenta que hicimos a la hora de obtener un número para que se desbordase a tiempo base, pues más o menos era aproximado, ¿vale? Entonces tenemos aquí cada 1,5 segundos. Y bien, esto era el propósito del vídeo, ve cómo configurar el periférico, el timer 2, 4 y 6, ya sea mediante interrupción o mediante polling, donde simplemente lo hemos asociado a 3 LED externos de nuestra placa de desarrollo. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de pregunta de, por ejemplo, cómo utilizas tú los timers, pues me lo dejas en el apartado de comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.